Un SUV eléctrico chino. ¿Otro diréis? Pues sí, otro. Un BYD. Y diréis, ¿otro? Pues sí, otro BYD. Y se llama SEAL, como el SEAL. Pero no tiene ni los motores del SEAL, ni la plataforma del SEAL, ni las baterías del SEAL, aunque sí lleva baterías Blade, como el SEAL. Y es el tercer modelo de BYD que llega a Europa que sigue la línea de diseño Ocean. Por eso, el océano, aquí detrás, en Portugal. Este es el sexto modelo de la marca BYD en Europa. Y se llama efectivamente SEAL, pero con una U añadida. SEAL U. U de Utility, es decir, de SUV, en definitiva. Y no será el último, porque este mismo año llegará también el SEAL Y, que aunque sigue la misma línea de diseño que este, sí que tendrá la misma plataforma, los mismos motores, todo exactamente igual que el SEAL convencional. Es un poco lío, ya lo sé, y voy a intentar explicaros más o menos cómo funciona esta historia de los BYD, pero evidentemente nos centraremos en este SEAL U, que va a ser además el primer híbrido enchufable de la marca en Europa. Este no, porque es eléctrico. El híbrido enchufable ya llegará. No sabemos si antes o después que el SEAL Y, que no es este coche, porque este es el SEAL U. Esto, SEAL U. BYD, SEAL U. Venga, vamos con él. En cualquier caso, si nos olvidamos del lío de las denominaciones de esta marca, BYD ha entrado con fuerza en Europa. Tiene, como os decía antes, ya 6 modelos a la venta, 3 de tipo turismo y 3 de tipo SUV. Y es aquí donde entra este coche, que se sitúa en la gama entre el Atto 3 y el Tang, que ya existían. Es un coche del segmento D, y que tiene un precio muy interesante, porque son 42.950 euros, que, una vez aplicados el MOVES y el descuento de la marca, se quedan en 38.040, y 38.040 euros para un coche eléctrico de este tamaño y con todo el equipamiento que lleva, es un precio muy competitivo. Lo cierto es que para conseguir ese precio, evidentemente tenemos que optar por la versión menos equipada, que es la versión Comfort. Este es un design, pero las diferencias son mínimas y están sobre todo en la parte técnica. Este coche lleva una batería de 87 kWh, mientras que el Comfort, que es el barato, lleva una batería de 71,8 kilovatios y una autonomía de 420 kilómetros. Vamos a conducir el design, que es el más completo a nivel de equipamiento y el que lleva la batería más grande. Pero las sensaciones de conducción serán las mismas, porque tanto el motor como el chasis son exactamente el mismo. El motor, 218 caballos, y la tracción a las ruedas delanteras, en ambos coches. Hemos dicho 42.290 euros, 480 metros de coche, equipamiento completo y 218 caballos de potencia. Un Kia EV6 con esa potencia y ese equipamiento cuesta 55.490 euros. Un Nissan Ariya, 51.720. Un Skoda Enyaq, 52.800. Un Toyota BZ4X, 52.680. Un Volkswagen ID4, 51.545. Y un Tesla Model Y, un Tesla Model Y, 42.990, que son 700 euros más, pero con 299 caballos. En resumen, un SUV eléctrico de 480 metros a precio de Tesla, que como sabéis, es un precio de derribo tras las rebajas realizadas en los últimos tiempos por el fabricante americano. Vamos a explicar lo de que tiene una plataforma distinta, porque se ha comentado mucho este tema. A ver, este SEAL U no tiene la misma plataforma que el SEAL, pero casi. Ambos utilizan la plataforma 3.0 de la marca, pero mientras que en el SEAL la batería Blade forma parte integrante del chasis, en el SEAL U está simplemente puesta encima. Además, este es un coche de tracción delantera y tiene el motor en la parte delantera, mientras que el SEAL berlina, con un único motor, es un coche de tracción trasera. Lo que ambos comparten es que todos los elementos del sistema de propulsión eléctrico, salvo la batería, están integrados en un único conjunto.
En el frontal de este coche es donde más sentido cobra el hecho de que se llame Seal U. ¿Por qué? Porque es muy similar al Seal en cuanto a su diseño, este diseño que, insisto, la marca llama oceánico. Tiene estos faros con la pestañita debajo un poco al estilo Renault, estos dos elementos decorativos de aquí que le dan una cierta personalidad, y luego también destaca este corte de esta zona de aquí con las entradas de aire, que son más falsas que un billete de 30, pero que le dan un aspecto frontal similar al de la berlina del mismo nombre. En la vista lateral lo que más destaca es esta línea de carácter que nace en el faro y que atraviesa por completo todo el coche, pero no deja de ser una línea con las proporciones de un SUV. Es un coche muy proporcionado porque es alto, y al ser tan largo, las proporciones acaban siendo no tanto las de un coche de segmento D como las de un coche de segmento C, pero trasladado a un tamaño mayor, como si fuera a una escala superior a la que toca. Pero es precisamente eso, el hecho de que es alto y largo, lo que le permite que mantenga unas proporciones similares a lo que esperamos en un SUV de este tipo. Tiene los pasos de rueda en negro, tiene el protector de bajos, tiene estas llantas de 19 pulgadas, que son mixtas en color negro brillante y color cromado, y tiene como único elemento distintivo en el lateral esta pequeña línea que lo que hace es enlazar con el alerón trasero, pero sin que genere esa sensación tan de moda últimamente del techo flotante. De hecho, no hay techo contrastado en este coche, siempre va a ser del mismo color todo el completo. Y en la trasera, que es una trasera con muchísimos planos horizontales, fijaos el extractor, este de aquí, esta línea negra aquí, la matrícula, el portamatrículas, esta zona, la luz que atraviesa este pico de aquí y el alerón con la tercera luz integrada, lo vemos y vemos, es que como si me faltara algo. Y sí, falta algo, porque los clientes europeos han dicho que eso de que aquí detrás ponga de un lado a otro Build Your Dreams no les acaba de molar. Y la marca les ha hecho caso y en este coche se lo ha pulido. En resumen, que es un coche que no hará volver cabezas. Tiene una estética aseada, sin aspavientos, sin nada que desentone. Un coche que pasa desapercibido en el tráfico, que es algo que busca mucha gente. Un coche que no enamora, pero del que nadie dirá que es un coche feo. Este interior es un interior, por un lado, muy tecnológico, porque tiene las dos grandes pantallas, pero por otro lado, muy convencional en cuanto a diseño, tanto en los elementos, digamos, decorativos, con un poquito de negro piano, que todavía queda poquito, con esta parte metálica, con esta zona de aquí, donde detrás de esto que parece cristal hay una serie de líneas con un color que podemos cambiar. Tenemos unos muy buenos asientos, tapizados en cuero vegano, prácticamente todo el interior está tapizado en este material. Le llaman vegano, pero en realidad ya sabéis que es sintético. También el volante, que es un volante bastante grande, pero con muy buen tacto, un poco achatado por debajo, pero chulo. Es decir, que mezcla un diseño y sobre todo un acabado muy convencionales, el acabado muy bueno, convencional pero muy bueno, y por otro lado, esta parte tecnológica que nos la da, aparte de las dos pantallas, por ejemplo, el hecho de disponer de dos cargadores de teléfonos inalámbricos, esta pequeña zona de la consola con esta pequeña palanquita de cristal. Esto es muy chino, les gusta mucho a los chinos la palanquita de cristal. Aquí tenemos además los modos de conducción, la regeneración, la puesta en marcha. Es decir, en esta zona concreta tenemos prácticamente toda la botonería del coche, porque sí, entre otras cosas, la climatización tenemos que moverla a través de la pantalla central, que ya sabéis que no nos gusta. Y por cierto, como en todos los BYD, si esta pantalla no os gusta así, podéis colocarla en vertical y se adapta. La versión Design añade de serie un head-up display y ambas versiones cuentan con cámara de 360 grados para facilitar las maniobras a baja velocidad. Unas cámaras que, por cierto, tienen una resolución fantástica. Los asientos delanteros vienen de serie con regulación eléctrica, calefacción, ventilación y piel vegana, que equivale a decir sintética, pero queda mejor. Son unos asientos grandes y sobre todo muy cómodos. El techo solar justo encima también es de serie. Plazas traseras. Ya sabéis que en la mayoría de los coches chinos se priorizan estas plazas y sobre todo lo que se prioriza es la distancia entre la banqueta delantera y trasera. No sabemos muy bien por qué, pero
los clientes chinos, esto les gusta. Y como estos coches no se modifican para llegar a Europa en cuanto a su configuración interior, pues seguimos teniendo una barbaridad de espacio para las piernas. Situado el asiento a mi posición de conducción, yo mido 1,69 de altura, conduzco relativamente cerca del volante, pero con espacio. Hemos echado antes este asiento hacia atrás y a tope no das tampoco con las rodillas, por lo tanto, es que hay mucho espacio aquí detrás. Y no solo longitudinalmente, también a lo ancho, porque si yo me coloco en la plaza central, voy relativamente bien. El único problema sigue siendo el de siempre, el respaldo, porque está el apoyabrazos, pero el espacio que queda aquí y el que queda aquí es perfecto para 3 ocupantes. No 3 ocupantes corpulentos así como yo, pero para 3 personas de complexión normal, aquí atrás se viajará prácticamente sin estrecheces. La altura ya es un poco más limitada, me quedan 4 dedos, uy, y se me caen las gafas. Básicamente porque tenemos este techo solar con cortinilla que lo que obliga es a bajar un poco la altura total del coche, pero de todas maneras, bueno, sigue siendo correcto. Y además, una persona que sea un poco más alta, con que se estire un poquito más, tampoco va a golpear. Os decía que teníamos un apoyacodos, que es lo que incomoda un poco la espalda del pasajero central, pero cuando no lo tengamos, pues podemos utilizarlo. Huecos para dejar cosas, uno aquí abajo, 2 tomas USB, posibilidad de tener orientación y caudal del climatizador aquí detrás. No podemos regular la climatización, es solo bizona, no tiene una tercera zona aquí detrás. Y en la puerta, el equipo de sonido Infinity con un par de altavoces, un huequecito para dejar cosas y poco más. Unas plazas traseras, por lo tanto, digamos convencionales, pero con la ventaja de que tanto en anchura como en longitud son extremadamente amplias, posiblemente de las mejores del segmento. El portón es eléctrico. A mí me sigue faltando algo, me falta el Build Your Dreams aquí. Podrían haber puesto el Beat aquí grande y dejar el Seal You ahí abajo. Bueno, es igual, vamos, maletero, que digo que es de apertura eléctrica. Son 552 litros, que no están nada mal. Es cierto que es un coche grande, pero ya sabéis que los coches eléctricos, por la manera como están diseñados, por dónde está la batería, porque tienen suspensiones relativamente complejas, este es un multibrazo trasero, el plano de carga acostumbra a ser alto, y en este coche también pasa. Tenemos esta bandejita y luego un doble fondo, que es muy poquito, ya lo veréis. Si quito esta parte, tenemos aquí una serie de accesorios, aquí hay un cable de recarga, espacio para el kit de reparación de pinchazos, para un triángulo que ya no vamos a necesitar porque tendremos la lucecita y nos quedan todavía algunos huequecitos para dejar cosas. Fijaos dónde termina, esto es para que enrase con el plano de carga, pero podemos bajarlo un poco y ganar prácticamente nada, muy poquito, pero algo es algo, ganamos. Pues mira, 3 dedos de capacidad del maletero, que insisto, es muy poquito. Tenemos además este hueco aquí para el segundo cable de recarga, algunos lo necesitaréis, otros no, y por lo tanto esto es lo que tenemos. ¿Se puede abatir? Claro, como siempre, proporción 60-40, primero hay que quitar esta bandeja de aquí y luego abatir los asientos. No tenemos nada con que hacerlo desde el maletero, por lo tanto deberemos de ir a las plazas traseras para poder llevarnos hacia adelante una parte y la otra. Quedan abatidos y además firmes, es decir, quedan en esta altura hacia arriba, por lo tanto no queda completamente plano. Si levantamos esto sí que tiene algo más de continuidad el plano, pero sobre todo lo que no quedan es bailando, es decir, quedan bien asidos los 2 asientos, bien enganchados con la parte de abajo de la banqueta. Abatiendo los asientos traseros, partidos en proporción 40-60, se consigue un volumen de carga de 1.440 litros. Ah, y por cierto, que cuando he hablado de las plazas traseras me he olvidado que esto, el respaldo, es reclinable y además en diferentes posiciones para que adoptemos la que más nos convenga, aquella en la que estemos más cómodos. Visto cómo es el coche por fuera y por dentro, vamos a ponerlo en marcha. Como hemos comentado, el Seal You tiene un único motor eléctrico de 218 caballos.
218 caballos, tanto esta versión Design como la versión Comfort. En esto no hay cambios, el motor es el mismo. 218 caballos pueden parecer pocos para un coche eléctrico, y lo cierto es que, claro, acostumbrados a motores de 400 y pico y 500 y pico, pues dices, bueno, sí, tal vez sean pocos. Pero la verdad es que no. Yo, en esto de los eléctricos, os diré que siempre prefiero que haya un poco más de batería y un poco menos de potencia, porque al fin y al cabo eso acaba redundando en una mejor autonomía del coche. 218 caballos para un coche así, con esta orientación que tiene claramente familiar y con, sobre todo, la respuesta que tiene en cuanto a aceleración y a recuperación, que es la propia de un eléctrico, me parecen más que suficientes. No vamos a necesitar más caballos en ninguna circunstancia en un coche así. Por lo tanto, me parecen bien. Es un motor, además, eléctrico, y por lo tanto tiene las características habituales de un motor eléctrico. Cuando le pisas sale, y sale muy bien, y sale muy fuerte. Tiene una aceleración de 0 a 100 en 9,3 segundos, que no es extraordinaria, pero que no está mal, y por lo tanto, a nivel de prestaciones va más que servido este coche. Motor, por lo tanto, perfecto. La velocidad máxima de ambas versiones es de 175 km por hora. La principal diferencia entre la versión Design, que es la que estamos conduciendo, y la versión Comfort es la capacidad de la batería. La versión Comfort tiene una batería de 72 kWh, 71,8 aproximadamente, y este lleva una batería de 87 kWh. Y eso se nota sobre todo en la autonomía. La homologación es de 420 para el Comfort y de 500 para este coche. Por lo tanto, hay una diferencia apreciable en cuanto a la autonomía. ¿Suficiente? Yo creo que sí. Una autonomía de 500 kilómetros, digamos, es lo mínimo que se le puede pedir a un coche de estas características. Ya sabéis que luego van a ser entre 380 y 420 en autopista a 120, y que en ciudad podrá alargar incluso más. De manera que si se usa el coche habitualmente solo en ciudad, haciendo 50, 60 kilómetros diarios, vamos a tener que cargarlo una vez cada semana como mucho. Otra pequeña diferencia entre los dos es la recarga, la cantidad de potencia de recarga que aguantan. La batería pequeña soporta hasta 110 kilovatios y este hasta 140, de manera que una carga rápida en este coche va a ser un poco más rápida que en la versión Comfort. En lo que no hay diferencias entre las dos versiones es en su comportamiento dinámico, claramente orientado al confort en ambos casos. Este es un SUV con una orientación claramente familiar y funcional. Digo esto porque nos lo han repetido varias veces durante la presentación del coche la gente de BYD. Y lo cierto es que sí, este es un coche orientado claramente a la funcionalidad. Por eso es grande por detrás, tiene una habitabilidad trasera espectacular, tiene un maletero muy bueno, tiene unos buenos asientos aquí delante y está orientado claramente al confort. Y digo esto, y lo digo con esta media sonrisa, porque esta suspensión es una suspensión claramente orientada al confort. Y se nota mucho que es claramente orientada al confort porque es muy blanda. Entonces, para carreteras un poco reviraditas, para todo aquello que no sea autopista, en definitiva, la vamos a encontrar un poco blanda. Es habitual esto en los coches chinos. A los chinos, en China, les gustan los coches con una suspensión, os diría que muy francesa, es decir, muy blanda, de las que proporcionan un gran confort de marcha. Pero claro, en Europa este tipo de suspensiones nos parecen eso, excesivamente blandas. ¿Por qué? Porque provocan que el coche se mueva mucho. Al tomar las curvas, al apoyar fuerte a derecha o a izquierda, el movimiento de carrocería es muy ostensible. Y por lo tanto eso, bueno, pues tiende a lo mejor a marear un poco al pasaje y sobre todo lo que te resta es también un poco de confianza al volante. No está este coche, digamos, adaptado en cuanto a suspensiones para lo que pide un mercado como el español. Pero en cualquier caso, eso tampoco es definitivo como para decir, no, es un coche que es confortable y para los que hagáis mucha autopista y vayáis normalmente a un ritmo de conducción pausado, que es, ojo, lo que toca con un coche así, no tendréis el más mínimo problema. La única pega que le podemos echar en cara, además de la excesiva blandeza de la suspensión, es el hecho de que al acelerar a fondo las ruedas delanteras llegan a patinar un poco si el firme es algo rugoso o estamos pisando un pequeño bache,
lo que puede llegar incluso a afectar a la dirección. Pero eso es algo que detectamos solo en las zonas más bacheadas y en peor estado, donde difícilmente aceleraremos a fondo. Del chasis ya hemos comentado que la suspensión es muy blanda. Los otros elementos del chasis, los frenos, bueno, es un coche que frena bien, pero frena a lo eléctrico, es decir, que en cuanto levantas el pie empieza a frenar. Tenemos aquí un botón que nos permite elegir la cantidad de regeneración que queremos, por lo tanto eso es bueno, porque en ciudad podemos ponerle mucha regeneración, también al bajar un puerto de montaña, por ejemplo. En cambio en autopista nos interesará llevar poquita y por lo tanto se puede regular, pero en este sentido la afecta a la frenada, sobre todo cuando llevamos mucha retención. ¿Por qué? Porque al levantar ya retiene, y cuando tenemos que frenar, la primera parte de la frenada es esa frenada regenerativa de motor, y luego es a partir de un determinado momento cuando entran en juego los frenos del coche, los frenos físicos. Entonces, no es que frene mal, porque no frena mal, frena bien, pero hay que adaptarse un poco a ese tacto distinto de la frenada. En cuanto a la dirección, es una dirección bastante asistida, mucho diría, pero muy precisa. Es decir, muchas veces, sobre todo en coches de origen chino, encontramos unas direcciones con muchísima holgura, que van a derecha e izquierda y tienen un par, 3, 4, 5 incluso grados en los que no sucede nada, el volante se mueve, pero el coche no gira, ¿no? Y no es el caso. Esta es una dirección bien puesta a punto, que gira bien, que manda al coche hacia donde tú quieres que vaya. Por lo tanto, en ese sentido, esta sí es una dirección más europea que china. En el Seal-U pueden elegirse diferentes modos de conducción. Normal, eco, para un consumo mínimo. Nosotros llegamos a consumir apenas 12 kWh en algunas fases de la prueba, y Sport, para aprovechar al máximo el potencial del coche. En autopista, en la poquita que hicimos, el consumo estuvo entre 18 y 20 kWh. También existe un modo nieve para arrancar y avanzar a baja velocidad sobre superficie resbaladiza. Como hemos explicado al principio, el precio de la versión Comfort es de 42.290 euros. La versión Design, ligeramente más equipada y con la batería más grande, cuesta 45.790, es decir, 3.500 más. El Seal-U no es tan bravo como el océano que inspira su diseño, y sobre todo como este que tengo detrás de mí, este Atlántico que aquí en la zona de Guincho hoy está pegando fuerte. Pero no es tan bravo no porque no pueda serlo, sino porque no lo pretende en absoluto, porque este es un coche claramente familiar, pensado para un uso, eso, en familia, con un habitáculo muy grande, con un muy buen maletero, con un equipamiento muy completo de serie, y que arranca en un precio de 42.590 euros, que se convierten, ojo, en 34.080 una vez aplicado el MOVES y el descuento de la marca. Claro, un coche de este tamaño, de esta autonomía, con esta batería, con esta potencia, con este espacio, con este maletero, por apenas 34.000 euros, estamos hablando de coches eléctricos, evidentemente, a mí me parece un buen negocio. Y más después de haberlo probado y después de haber comprobado una vez más que la calidad de BYD no es la calidad de los coches, entre comillas, chinos, sino una calidad asimilable a cualquier marca europea, generalista e incluso, según como, premium.